Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres, y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a través de María Visión Radio. Bendito sea Dios que estamos unidos en esto. Su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE, ¿sí? Apostolado de la Nueva Evangelización. Y vamos a empezar como siempre. Los invitamos a que entremos en oración. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y esa bendición de que no importa qué día o en qué momento te conectes, la palabra de Dios siempre está viva, mi hermano. Y en el momento en que lo hagas, hacemos esta oración para que se cumpla en nosotros el de 2 o 3 reunidos en mi nombre. La palabra de Dios en Mateo 18 nos dice: ahí estoy yo en medio de ustedes. Recordamos también que en el Evangelio precisamente que acaba de pasar, el Señor se aparece en medio de los apóstoles. Hay un sentido profundo, en otro momento platicaremos sobre esto. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Estamos buscando un texto bíblico. Bueno, el programa de hoy, mis hermanos, lo hemos titulado ¿Quién es el primer santo canonizado en vida? Pongamos atención. ¿Quién es el primer santo canonizado en vida? Y lo vamos a dejar un poquitito pendiente aquí, porque queremos, ¿se acuerdan que hablamos de la importancia de compartir? Les estamos diciendo, en el momento en que te conectes, haznos el favor de compartir. Por ahí está, creo que del lado derecho, del lado izquierdo, un compartir. En ese momento, cuando tú pones compartir, bueno, pues se abre a todos tus contactos la bendición de la palabra del Señor. Porque el tema que vamos a tratar no siempre es conocido, aún por personas que van en el camino del Señor. Se los digo porque años atrás yo lo ignoraba. Bendito sea Dios que me socorrió el Señor con personas que me dieron esta enseñanza y que estoy tratando de compartir con ustedes, ¿sí? Entonces quedamos en que al final les vamos a compartir quién fue el primer santo canonizado en vida. Esto es importante porque en nuestra iglesia, mis hermanos, tenemos los pilares más importantes, obviamente, la Santa Eucaristía, la Santísima Virgen María, y algo muy importante es la vida de nuestros santos, ¿sí?
¿Quién no conoce a algún santo? ¿Quién no le ha orado a algún santo? ¿Quién no ha intercedido ante algún santo? Pues por increíble que les parezca, hay personas que nunca lo han hecho, que nunca se han interesado y que desconocen precisamente el poder de la intercesión a través de nuestros santos. Entonces, en esto, nuestra iglesia, los que dan ese último paso para canonizar a personas, en nuestra iglesia para canonizar a una persona, mis hermanos, sobre esto de lo que ignoramos o lo que ignoran algunos de nuestros hermanos, es que obviamente es una persona ya muerta que llevó algún tipo de vida de santidad, se le reconoció con una vida de santidad, y que a través de eso, pues hay, por lo general vienen siendo, o por lo general es un sacerdote, o también hay casos de laicos que se dan a la tarea de presentar su causa para que la Santa Iglesia los reconozca como probables candidatos a ser canonizados, ¿sí? ¿Y por qué ser canonizados? En la vida de nuestros santos, obviamente me refiero a los que son reconocidos por la Iglesia, que han sido canonizados por la Iglesia Santa Católica y Apostólica. Ellos, Dios les ha permitido también, a través de esa vida de santidad, tener algún tipo de comunicación con los seres humanos. Algunos de ellos se han manifestado a seres humanos y de eso vamos a hablar en un momento. ¿Por qué? Pues porque Dios lo quiere. Dios se los permite que se manifiesten. Sabemos que actualmente un promedio más o menos hay canonizados alrededor de 10,000 santos y algunos de ellos poco conocidos. No todos son conocidos, sí, poco conocidos. Y como les comentamos, esto de iniciar un proceso para una canonización, pues es un proceso de que quien presente la causa se dirige al obispo de su localidad y hace la solicitud para que se acepte esa petición, se comunica ahora, como les decía, a su obispo, a su diócesis, y empieza un proceso de investigación. Cuando esto llega a Roma, se empiezan a llamar a testigos que no siempre se puede esto, pero se da el caso de testigos que llegaron a tener una cercanía, en este caso, con la persona en vida, convivieron con ella, etc. Entonces, los testigos que se les empieza a citar es con el ánimo de ir armando todo un expediente, y a los testigos se les pide que compartan tanto las cosas positivas, pongamos atención, como las cosas negativas. La Iglesia tiene que ser muy cuidadosa en este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces se recogen testimonios y el postulador, como les decía, es el que se encarga de estar en comunicación con Roma y de presentar la documentación que se les pide, ¿sí? Ahora, en este proceso, que es un proceso lento, inclusive hay procesos que llevan años, si logran pasar los primeros requisitos, por llamarlos así, o logran ser aprobados por Roma, se tiene que dar, es como decir, una persona que nosotros conocimos, con la cual convivimos, que llevó una vida de santidad, de humildad, de testimonio, de servicio.
Cuando muere, pues tenemos y decimos que seguramente ya está en la presencia de Dios. Entonces a esa persona se le empieza a pedir su intercesión para sanidades, y es lo primero que se necesita es eso, que realmente haya un milagro documentado, ¿sí? Y en esta investigación que sea un milagro documentado científicamente, ¿cómo decirle? Inexplicable para la ciencia. ¿Cómo se los... les compartimos eso? Que una persona que tiene una enfermedad de cualquier tipo, y la ciencia ya con los estudios, la radiografía, las tomografías y todo, se demuestra que esta persona tiene esta enfermedad, y que la ciencia no declara que no hay manera de que pueda superarla, y sucede el milagro por la intercesión. Entonces, es uno, aparte de la documentación, es uno de los pasos más importantes que se dan para que Roma pueda hacer, ahora sí que se reúnen los obispos integrantes de esta congregación para los santos, y ellos están en la posibilidad de emitir un veredicto sobre si el milagro es válido. Cuando esto sucede, ¿sí?, se firma un decreto, mis hermanos, que se arma un decreto que va firmado por el Papa, y es cuando se inicia ese proceso de beatificación. O sea, primero, después de que pasó todos estos procesos, documentación, se dio el milagro, hay constancia, hay testigos de que esta persona pues tenía una vida de santidad en vida, ¿sí? Llevaba una vida de santidad, y que era una persona humilde, por lo general involucrada en la misión que Dios le había encomendado, y se junta toda la documentación, los testigos están dispuestos a dar sus comentarios, la Santa Sede recibe la documentación y surge un milagro. En esos casos ya viene en Roma se forma su expediente y se inicia el proceso de beatificación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque al principio les decíamos que ¿cuál era el primer santo canonizado en vida por el mismo? Ahora sí que le estoy agregando, por el mismo Jesús. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas 23:43, ¿sí? Y se los vamos a leer. Sobre todo es importante leerlo, meditarlo. Humanamente también es importante que sepamos que nuestra iglesia nunca va a canonizar a una persona viva. De hecho, algunas personas que están en este proceso de beatificación duran años para que avance este proceso de llegar primero a una beatificación. Por lo general esto pasa cuando esa persona también tuvo no solo una vida de santidad, sino empezó a recibir revelaciones, ya sea de la Santísima Virgen o de nuestro Señor Jesucristo, y digamos hay mensajes registrados, y la iglesia se tiene que dar a la tarea de revisar todos estos mensajes, porque ningún mensaje que supuestamente haya dado el Señor o supuestamente haya dado la Santísima Virgen puede ir en desacuerdo con la Santa Palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no es que la iglesia suba a todos los santos nada más porque sí,
todo lleva un proceso, ¿sí? Y todo lleva un camino. Como les digo, hasta ahorita se tiene más o menos el que la Iglesia ha canonizado oficialmente, por así llamarlo, a 10,000. Pero no dudamos bajo ninguna circunstancia que hay miles y miles de personas que están en la presencia del Señor, ¿sí? Canonizar es decir que son personas que vivieron una vida de santidad en la tierra y que ya están en el cielo, ¿sí? Eso es ser canonizado. Pero hay, no sé, igual y millones de personas que ya están en la presencia de Dios, aun cuando no estén en los altares, ¿sí? Y que bueno, vamos a leer este momento en el que hay una persona que existió en época de nuestro Señor Jesucristo, que estando viva, el Señor le aseguró que ese mismo día estaría en el cielo. Eso es ser canonizado en vida. Es lo único que tenemos registrado. Ahora que si nos vamos a lo que es el Antiguo Testamento, por ejemplo, bueno, pues sabemos que un Elías fue llevado en carro de fuego al cielo. Un Enoc también fue llevado en cuerpo y alma, no sufrieron la corrupción, ¿sí? Entonces, pero ya hablando del Nuevo Testamento, en época de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues el único caso es el que les vamos a narrar ahorita, que está registrado en el Evangelio de San Lucas 23, desde el 39, cuando nuestro Señor está en la cruz. Dice, uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo, ¿así que tú eres el Cristo? Sálvate pues y también a nosotros. Me quiero detener aquí un poquitito porque en otros momentos hemos comentado de las personas que nos rodean, y puede ser familiares y amigos, que cuando pasan determinadas situaciones, incluyendo catástrofes a nivel mundial, empiezan a algunas inclusive a burlarse y a retar al creyente diciéndole, ¿y ese es tu Dios? ¿Ese es al Dios al que tú pides? Y se están burlando, ¿sí? ¿Y cómo entender y cómo explicar los misterios de Dios? ¿Sí? Y una de las primeras partes que es importante explicar es que la muerte en sí no es un castigo, ¿sí? Y que el lugar a donde vamos, que nuestra patria eterna, está en un lugar maravilloso, ¿sí? Sí es castigo y sí es terrible para los que viven apartados de la palabra de Dios, para los que se burlan, ¿sí? Decía hace poco en una entrevista que le hacen al Santo Padre Francisco en relación a ese de los pecados y quién está en pecado y quiénes están condenados y quiénes son los cristianos laik y quiénes son los cristianos ateos, ¿sí? Me encantó, si Dios lo permite, la próxima semana ampliaremos este punto, pero él decía algo así como, a los que nuestro Señor rechaza, y no hay duda que los rechaza, es a los soberbios, ¿sí? Y en otro momento lo aclara muy bien en Mateo 25. A los que pudiendo ayudar, a los que pudiendo servir a los pobres, dieron la espalda, ¿sí? Y decía el Papa Francisco, todos los demás estamos en la cola. Unos, ahora sí que esto
se lo agrego yo. Todos estamos en la cola. Unos más, con más pecados, otros con menos, unos realmente arrepentidos, otros todavía sin dar ese paso de un arrepentimiento total, ¿sí? Estamos en la cola. Pero creo que una de las situaciones que es importante que vivamos y que entendamos, mis hermanos, que meditemos, es que todas las personas que tú conoces, todas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de apostolado, todos los que te encuentres en la calle, todos mis hermanos, vamos a morir. A algunos nos va a tocar llorar la muerte de algunos, a otros les tocará llorar la muerte nuestra, ¿sí? Y vivir esa etapa de sufrimiento, pero todos mis hermanos, vamos a morir, ¿sí? Entonces, vamos a meditar esta parte del Evangelio. Uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo: así que tú eres el Cristo, sálvate pues, y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciéndole: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes. Pero Él no ha hecho nada malo. Y añadió, me voy a detener antes del añadido, ¿sí? Porque en otros programas les hemos comentado, y bueno, ahora sí que vamos a hacer el comercial completo para nuestros hermanos que a lo mejor por primera vez se conectan. En programas pasados, y si lo quieres ir a checar, únicamente entra a YouTube, pones Brenda M. Leiva y puedes ver estos programas atrasados, donde hablamos y comentamos en esto de qué manera y cuáles son nuestros pecados que realmente nos pueden llevar a una condenación, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Y por el otro, comentábamos que en el buen ladrón, que se le conoce como Dimas, él está haciendo una confesión pública, mi hermano. Una confesión tan pública que han pasado generaciones y generaciones y generaciones, y seguimos conociendo esa declaración pública que Dimas hizo estando crucificado, reconociéndose como pecador. Y reprende al que está burlándose. Acuérdense que la misma palabra de Dios nos enseña que si sabemos que alguien está mal, llevando el sentido contrario, vive en pecado, ¿sí? Nosotros, Dios nos pide que vayamos a hacerle la corrección. Bueno, primero orar por la persona, luego hacerle la corrección fraterna. Nos lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya primero Dios, la semana que entra, veríamos esa parte. Inclusive cuando se trata de familiares, nos habla de que si somos personas que no nos preocupamos por lo que pasa con nuestra familia en el terreno espiritual, pues que somos peor que los que no creen en Dios. Fíjense nada más qué delicado, ¿sí? Si no nos preocupamos por nuestra familia, por la salvación de su alma, somos peores que los ateos, ¿sí? Entonces, en ese momento Dimas está haciendo lo correcto. Está diciendo, oye, ¿qué te pasa? Tú y yo en el justo castigo. Y refiriéndose a nuestro Señor, pues él les hemos comentado en otras ocasiones que no es que haya sido mago Dimas, lo que pasa es que era público que nuestro Señor era inocente, que el mismo Poncio Pilato se había lavado las manos, ¿sí?
Y que esos dos actos que hizo Dimas son los que lo llevan a que como a Pablo se le caigan las escamas de los ojos, y es entonces cuando pueda reconocer que está siendo crucificado junto al Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto es importante porque son dos personas, mis hermanos, que están cercanos al Hijo de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de que debemos de pedir un nuevo corazón, porque cuando nuestro corazón ya está duro, ¿sí?, de estar apartado de las cosas de Dios, de estar metido en el mundo, se endurece de tal manera que así tengas a Jesús a un lado, no lo vas a reconocer, ¿sí? Y en este momento recordaba yo también cuando en la palabra de Dios hay un momento en que nuestro Señor dice: me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Esa es la misericordia de Dios. O sea, ninguno de estos dos ladrones y criminales andaban buscando a Jesús. Y la palabra dice: me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Pero uno de ellos tenía ya el corazón tan endurecido que le fue imposible reconocerlo. Y cuando Dimas hace esa confesión pública, fíjense nada más ante quién se confiesa, ¿sí? Puede reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes. Y entonces nos dice: pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Que es donde, mis hermanos, nos espera nuestro buen Dios a todos. Hay un reino, ¿sí?, preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es nuestra patria. Y esa es la que despreciamos por seguir al mundo. Respondió Jesús: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Santa Madre de Dios. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo lo está canonizando en vida. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hay unas palabras hermosas que vienen en este libro del que hemos hablado en otros momentos, del Sinaí al Calvario, ¿sí?, que quien lo quiera conseguir, pues únicamente llámenos, nuestros teléfonos en la Ciudad de México y algunos otros que les hemos dado de Mérida, por ejemplo. Si quieren conseguir este libro, que es maravilloso, Las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz, los pueden conseguir en Mérida o llámenos en la Ciudad de México 55 55 79 79 01, y le podremos dar los datos de dónde conseguirlo según el lugar que más cercano les quede, ¿no? En este libro del Sinaí al Calvario, revelado por nuestro Señor a una mística boliviana del siglo pasado, dice lo siguiente, y son palabras para meditar profundamente, mis hermanos. Dice: una vez más, Jesús, tendiendo sus brazos amantes al pecador, en este caso a Dimas, ensalzando aún por encima de los justos al que se arrepiente y se humilla, ¿sí? La salvación es para los humildes, mis hermanos, ¿sí? Imagínense que nosotros, cada uno de nosotros, tuviéramos que hacer una confesión pública como la que hizo Dimas, ¿sí? No sé cuánto nos atreveríamos a hacerla. Dice lo siguiente nuestro Señor en este libro, cuando le está dictando a esta mística del siglo pasado, Catalina Rivas. Dice: en efecto,
no va a ser el más santo de los que hasta ese día murieron quien entre primero en la gloria. Ni siquiera van a ser los profetas y mártires quienes ocasionen la fiesta en el cielo. ¿Se acuerdan que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se convierte? ¡Qué conversión de nuestro hermano Dimas! Fiesta en el cielo por la conversión de nuestro hermano Dimas. Yo te preguntaría a ti, ¿alguna vez has pedido la intercesión de San Dimas? Es el santo más santo, puesto que lo canonizó el mismo Jesús, ¿sí? Entonces hay que pedirle a San Dimas la conversión de todos nosotros los pecadores, de todos los pecadores de nuestra familia, ¿sí? Ahí no hay ninguna duda, que Él está en el cielo, ¿sí? A un lado, porque dice, ¿qué es lo que le dice el Señor? Estarás conmigo. No, ni siquiera le dice, vas a estar en el cielo, donde hay muchas personas. Estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, pidamos por nuestra salud, por nuestra conversión, por nuestra familia, por nuestros hijos, a San Dimas su intercesión. Voy a repetir una vez más. Esto que obviamente es una revelación privada que hace nuestro Señor para el mundo de hoy. En efecto, no va a ser el más santo de los que hasta ese día murieron quien entre primero en la gloria. No. Ni siquiera van a ser los profetas y mártires quienes ocasionen la fiesta en el cielo. Es un ladrón, un asesino, tal vez un hombre repudiado por la sociedad, el primer santo canonizado en vida y por el mismo Jesús. Mis hermanos, es que estas palabras en serio que nos dejan impactados, ¿sí? El primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús. Y ahora tratando de meditar también lo que es la vida de nuestros santos, pues qué decir o qué pudiéramos comentar de nuestros santos incorruptos, mis hermanos. Que esto solo se da como un signo más en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Conocemos, por ejemplo, que Santa Catalina Labouré es una santa que está incorrupta. Y bueno, también les quiero recomendar este hermoso librito que se llama Misericordia Divina. Y aquí viene narrada en una manera sencilla la situación que se dio con Santa Catalina Labouré. Voy a tratar de leerles una parte pequeña refiriéndonos a ella. Fíjense que como un regalo inmerecido, no me cabe la menor duda, y la misericordia de Dios que nos alcanza, y bueno, pues que nos alcanza gracias a la oración de nuestras madres intercesoras, ¿sí? Mi mamá siempre ha sido, bendito sea Dios, mujer de oración. Y tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, allí en París, ¿sí? Donde a Santa Catalina Labouré se le manifiesta la Santísima Virgen María. Y bueno, tengo que reconocer que en los momentos en que me tocó conocer ese santo lugar, pues yo era una persona alejada de las cosas de Dios. Y que casi pudiera decir circunstancialmente, estamos nosotros en viaje de placer con la familia, y en el hotel donde estábamos hospedados, una señora, pues lo que son la misericordia de Dios y los llamados de Dios, que permanecemos sordos en muchas ocasiones. Una señora se acerca a mamá
y le comenta de este lugar que existe ahí en París, donde está y donde se apareció la Santísima Virgen María y que están los restos de Santa Catalina Labouré. Recuerdo que mamá se entusiasma mucho y nos empieza a decir que vayamos a ese lugar. Obviamente ese día no eran nuestros planes, no íbamos en ese plan para nada, y al comentárselo a mi esposo, que en paz descanse, pues él se mostró así como, primero, igual que yo, un poco molesto, incrédulos, sin interés. Estoy confesando mi pecado, ¿sí? Sin interés, pero gracias a Dios mamá insistió tanto que me recuerdo que como ya teníamos los planes establecidos, mi esposo comentó, a ver, déjeme checar dónde queda ese lugar que dice, porque si nos queda de pasada, vamos. Fíjense nada más. Esos momentos vivíamos así, alejados completamente, ¿no? Y bueno, providencialmente sí nos quedaba de pasada, rumbo al lugar donde habíamos planeado ir. Nos costó un poquito de trabajo llegar porque por fuera no se ve que sea una iglesia o una capilla o una catedral, no sé si ya ahorita será una catedral, se veía como una casa cualquiera, pero gracias a Dios llegamos y al llegar ahí, en esto de las modernidades que se dan también, entramos y conocimos ese lugar donde se tiene el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Labouré. Y queríamos, no queríamos, es mucha gente. Mamá quería unas medallitas, porque ahí se da lo de la medalla milagrosa, que es esta que tengo aquí en este momento, ¿sí? Que la traigo siempre, la medalla milagrosa. Entonces, que mamá quería algunas medallas. Y ahí en ese lugar, con eso de la modernidad, como les comentaba, tienen unas cajas así como, pues no hay otra manera de explicarles que es como esas cajas que hay en los centros comerciales donde hay dulces, chocolates, chicles y que les pones una monedita hacia arriba y le das la vuelta y empiezan a caer los dulces, ¿sí? Bueno, pues así estaban estas cajitas ahí. Pero resulta que nosotros íbamos llegando de Londres, cuando llegamos ahí a este lugar no teníamos monedas de ahí, del lugar, y pues no podíamos usar las cajitas. Y era tal nuestra ignorancia, era tal nuestro desapego a las cosas de Dios, lo confieso y le sigo pidiendo perdón a Dios, que dijimos, bueno, pues ya vámonos, ya ni modo, ya no, a mamá le dijimos, ya no se pudieron conseguir sus medallas, vámonos. Gracias a Dios, en una de mis hijas dijo, a ver, déjenme preguntar por qué ahí viene una monjita. Y habla con la monjita y le hace el comentario de que no traemos monedas para que si nos puede cambiar dólares. Y la monjita nos dice que esperemos. ¿Sí? Y se retira. Y al rato viene la monjita con las manos así, ¿sí? Juntas. Y trae, pues no sé cuántas, pero traía bastantitas medallas en las manos. Y se las pone a mi mamá. Y le dice lo siguiente. Porque ni siquiera se las vende. Cuando se le quiera el dinero, ella dice que lo pongan pues como ofrenda en alguno de los sitios de la parroquia. Y ella le dice, le explica a mi hija, estas medallas pasaron la noche puestas sobre la silla donde se sentó la Santísima Virgen cuando se le manifestó a Catalina Labouré. Fíjense nada más qué bendición inmerecida. Entonces, estoy quedando cortísima en cómo explicarles,
Pero sí les quiero decir lo siguiente. ¿Cómo se le dio esta manifestación a Santa Catalina Labouré? Dice así. Los que quieran el libro ya saben dónde llamarnos, ¿sí? Dice, en la calle Dubac todo es silencio, están hablando de ese lugar que es un convento. Todo es silencio, todas las religiosas están durmiendo. Mis hermanos, hay que compartir. De repente Catalina despierta sobresaltada, pues oyó una voz que la llamaba 2 veces por su nombre. Sor Labouré, Sor Labouré. Ella abre la cortina y ve allí, a un lado de su cama, a un niño pequeño, Santa Madre de Dios. Fíjense qué hermoso, a un niño pequeño. ¿Te has imaginado tú, mi hermano, mi hermana, que te pueda pasar una cosa de esas? Yo creo que yo me desmayo en ese mismo momento, ¿no? Pero ella vio a un niño pequeño a un lado de su cama. Y, ¿qué le dice? El niño le dice, Sor Labouré, ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Son las 11:30 de la noche. Todo el mundo duerme profundamente. Sor Labouré se levanta y sigue al niño. Atraviesan el dormitorio común donde las hermanas están durmiendo. Luego se dirigen hacia la escalera desierta. Hay como una claridad alrededor del niño, pero eso no le causa tanta sorpresa como el ver la casa iluminada a tan desacostumbrada hora. El niño toca la puerta y la puerta cerrada con llave se abre sola, mis hermanos. En la capilla todas las velas y focos están encendidos, todo está adornado como para la fiesta de Navidad. ¡Qué hermoso, Santa Madre de Dios! El niño la conduce cerca del sillón donde se sienta habitualmente el sacerdote. Y Catalina se arrodilla y espera. Y la fe de ella, mis hermanos, la fe de un corazón humilde, ¿sí? Y espera. De repente la sobrecogió una angustia, que las hermanas veladoras fueran a pasar por ahí y la encontraran en ese lugar y a esa hora. El niño, mis hermanas, mis hermanos, es un ángel. El ángel le dice, aquí está la Santísima Virgen. Catalina oye entonces como el roce de un vestido de seda y ve a una señora, la cual, después de haberse posternado ante el Santísimo, lo que hace la Santísima Virgen María, mis hermanos, y cuántas veces y cuánta ignorancia hay entre nuestros hermanos, los alejados, nuestros hermanos de nuestra familia, nuestros hermanos conocidos y amigos que pasan ante el lugar santísimo como si pasaran como cualquier lugar, ¿sí? Después de haberse posternado ante el Santísimo, viene a sentarse en el sillón. Va y saluda al Señor en el Santísimo Sacramento, hace su genuflexión, la Santísima Virgen María, ¿sí? Atónita, Catalina se pregunta si esta señora es verdaderamente la Santísima Virgen. Entonces el niñito la tranquiliza con palabras muy fuertes, que no eran propiamente las de un niño. Entonces dice Sor Labouré mirando a la Virgen, di un salto hacia ella y me arrodillé a sus pies. Catalina Labouré. La Virgen era la misma que en Nazaret, no con un cuerpo radiante de luz y de gloria, sino que era viva,
humana, tan humana que Catalina posó sencillamente sus manos sobre las rodillas de la Santísima Virgen, Santa Madre de Dios. Y ella era tal como en Nazaret cuando hablaba familiarmente con Jesús, y ahora lo hacía con Catalina, dulcemente como se habla a un niño. En el diálogo, que duró unas 2 horas, aunque a Sor Catalina le pareció un momento, la Virgen, entre otras cosas, le dijo, pongamos atención, ¿qué le dijo la Virgen a Santa Catalina Labouré? Hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Tendrás que sufrir mucho, pero lo sobrellevarás pensando que lo haces por la gloria de Dios. No temas. Da la noticia a tu director de todos tus sentimientos interiores con sencillez y confianza. Luego viene cuando le pide que se acuñen esta medalla, que es la que les estamos enseñando. Y de esta medalla ya le hemos hablado, mis hermanos, que existe el testimonio narrado por un sacerdote que le pasó precisamente a Claudio Neumann, que también pues hay que pedir intercesión con él, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando les narraba el testimonio de este negrito que está en este libro, que él su nombre es, para los que quieran pedir su intercesión, es Claudio Neumann? Y cuando pasa esto, el que da el testimonio de lo que le pasó a este negrito es el padre O'Leary, ¿sí? Padre O'Leary, un sacerdote de Mississippi, ¿sí? Que él tiene una revelación, y la Santísima Virgen, porque se puso esta medalla, la medalla milagrosa, a él se le concede una revelación de la Santísima Virgen María. Y cuando yo le pedí al padre Eduardo López Valera, sacerdote jesuita, que en paz descanse, que si nos proporcionaba sus comentarios respecto a este testimonio, él, entre muchas otras cosas, dijo, que lo dijo y lo dejó por escrito el padre Eduardo López Valera. Dice, demos gracias a Dios por nuestro hermano Claudio, quien sin duda alguna nos ayuda ahora a creer lo que él creyó, a esperar lo que él esperó y amar lo que él amó. Por la misericordia de Dios, dijo en ese momento el padre Eduardo López Valera, un día le daremos un abrazo cuando lleguemos al lugar en donde nos está esperando. ¿Por qué es tan importante este testimonio? Porque cuando él tuvo ese encuentro con la Santísima Virgen y estaba a punto de morir y ya lo iban a electrocutar en la silla eléctrica y le suspenden ese momento, se lo suspenden por una semana, pues él, en lugar de estar contento, se puso a llorar y a llorar porque él ya quería morir, mis hermanos, porque la Virgen le había dicho que iba a estar con él. Imagínense nada más lo que debe de haber sentido Dimas cuando el Señor le dice, no solo le dice, vas a entrar al cielo, vas a llegar a la patria, a tu patria, le dice, vas a estar conmigo, ¿sí? Dimas está a un lado de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. No dudemos en pedir la intercesión de Dimas. Él ya no necesita ser canonizado, pero nosotros sí necesitamos de la intercesión de él. ¿Y qué dijo Claudio
cuando le suspendieron la ejecución en la silla eléctrica. Dice, hombres, ustedes no saben, y Padre, usted no sabe, si ustedes alguna vez miraran el rostro de ella y miraran sus ojos, se está refiriendo a la Santísima Virgen, ustedes no quisieran vivir un día más. Entonces, ¿es la muerte un castigo, mis hermanos? Claro que no. En un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Los que entendemos, meditamos y vivimos la palabra de Dios, nos encontraremos en ese lugar. No hay castigo, hay paraíso. Esa es la patria prometida por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi todo. Que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.